Empezamos, ponemos en foco el Día del Trabajo, ¿no? Que fue ayer. El Día del Trabajo para nosotros. Si vos mirás fuera de Argentina, se habla del Labor Day, y es en septiembre. Pero todo remite a una fecha histórica. Por eso he convocado a un historiador para que hablemos de eso. Te digo el año, 1886. Una gran huelga en Chicago, en Estados Unidos. Y a partir de ahí surge este Día del Trabajo. ¿Por qué? Bueno, esa es una pregunta que le voy a hacer a Eduardo Lázari, que está con nosotros. Por supuesto que comparto con Eduardo la tele, así que lo convoco hoy para que charlemos un poco con más tiempo. ¿Cómo andás, Eduardo? Bienvenido. Qué gusto, ¿cómo estás, Darío? Un enorme placer estar aquí contigo y con toda la audiencia que te sigue. Bueno, gracias, Edu. A ver, yo decía, 1886, Chicago, muchas fábricas, ahí leí un poco de historia, 5.000 fábricas paran a la vez, ¿no? ¿Y por qué paran? Bueno, es muy interesante porque vos sabés que si tenés la oportunidad de ir a Chicago, en el lugar donde estuvo la fábrica, que fue el centro de la conmemoración que hacemos hoy, no hay siquiera una placa que recuerde que ahí comenzó la celebración del Día del Trabajo. Esa huelga eran tiempos en los cuales prácticamente no existían leyes laborales, sino que la relación del trabajo era considerada una relación comercial entre un patrón y un obrero. Tenía aspiraciones que hoy parecen ser elementales, como las 8 horas de trabajo, que no hubiera trabajo para la mujer durante la noche. Después también cosas bastante elementales, que era la ley de la silla para las mujeres embarazadas, que de golpe tenían que pasar 8 horas paradas, y eso desembocó en una posición muy dura por parte de los empresarios, de esos primeros sindicatos que tenían tres vertientes: una vertiente anarquista, una vertiente más socialista y una vertiente sindicalista estrictamente, es decir, Sí. con menos ideología. Y bueno, los reclamos eran duros. Alguna vez un historiador me dijo que cuando uno habla de conflictos laborales, no se puede esperar una negociación amable en una mesa de fieltro, sino que, bueno, son obreros de un patrones del otro, ¿no? Claro. Pero esto terminó en una tragedia, aquel 1 de mayo de 1886, a partir de lo cual en todo el mundo, esto es un fenómeno muy interesante de rescatarlo, a partir de ese mismo año, los 1 de mayo se convirtieron en un día de conmemoración, fundamentalmente de la injusticia de las relaciones laborales, que no se entendían como tales. Ese es un gran avance del siglo XX. Y en la Argentina, en 1890, se va a dar la primera conmemoración del Día del Trabajo, y a partir de allí se van a ir concatenando una serie de hechos, algunos actos que fueron reprimidos, otros actos que fueron más duros, y la Argentina, que en el ámbito por lo menos de Sudamérica fue pionera en las leyes laborales, ya a principios del siglo Sí. XX aborda el Ahora, tema. sí. No quiero irme de allá de Chicago, Eduardo, para venir después a Argentina, pero ¿qué pasaba? ¿Se trabajaba, eran esclavos, digamos? Porque ya no estaba la esclavitud ahí, ¿no? Eh, No, 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 no. ¿Cuál era la Es muy cantidad de horas? ¿Se trabajaba de sol a sol? Es muy buena tu observación. Se trabajaba los 7 días de la semana, y lo que ocurría es que esto sigue siendo bastante así en los Estados Unidos, que a veces nos llama la atención. Por ejemplo, en Estados Sí. Unidos no hay ninguna restricción a un despido, no hay ninguna restricción para tomar y de sacar trabajos, no hay convenios colectivos de trabajo en el sentido que todos los que trabajan, por ejemplo, en la industria automotriz tienen las mismas condiciones, sino que es una negociación empresa
contraempresa. En realidad, el gran auge del Partido Demócrata a partir de la década de 1890 se debe a que el Partido Demócrata se convierta en la representación sindical política. No había condiciones establecidas, entonces siempre, y más en esos tiempos, al no tener ningún recurso, en tiempos en los cuales se produce la gran revolución industrial en los Estados Unidos, Sí. después de terminada la guerra civil en Estados Unidos, 1865, ahí es en 1870, perdón, a partir de ahí comienza un gran proceso de industrialización y la zona de Chicago se va a terminar convirtiendo posteriormente a esto en el centro, Illinois, en el centro de la industria automotriz estadounidense, que a veces maneja cifras que a nosotros nos abruman, pero hoy Sí, tiene sí. cerca de 1,5 millones de empleados la industria automotriz. Y uno dice, ¿cómo? Qué barbaridad, aquí en la Argentina no alcanza los 100.000. Eduardo, en aquella época, bueno, ya que estamos, dijiste, hubo una represión, murieron muchos, y otros, había leído por ahí, fueron condenados a muerte, los obreros, los manifestantes. Claro, como la relación laboral era simplemente un contrato comercial, aunque esto parezca mentira, hasta la década de 1920 en la Argentina también era el código comercial el que manejaba las relaciones entre el trabajador y el empleador. Eso hacía que cualquier tipo de acción contra los bienes en esto yo te haría una observación que es muy importante para entenderlo. Sí, En nuestra legislación es mucho más importante los aspectos de los derechos personales que la propiedad privada. En Estados Unidos la propiedad privada es sagrada y es el primer derecho a defender. Entonces, cuando los obreros de pronto tomaban una fábrica y hacían daño a algún bien de esa fábrica, eso era sí. considerado un delito grave y cuando, digamos, siempre a la aparición de nuevos fenómenos de carácter reivindicativo e incluso algunos con características ideológicas que iban contra el sistema, sobre todo los anarquistas, pero también el socialismo. Por ejemplo, digo esto y es importante para entenderlo. En Estados Unidos sigue prohibido el Partido Comunista. O sea, Mm. tan liberales en muchas cosas, pero vos Sí, no sí. podés hacer un partido comunista y el anarquismo fue perseguido violentamente porque iba contra el sistema. Entonces, cuando esas huelgas adquirieron un carácter prerevolucionario, es decir, la toma de la fábrica, la destrucción de las maquinarias, la no aceptación del criterio de los empleadores, digamos que la justicia tomó partido Eh, por el sector eh, patronal y eso en provocó, lo que como bien vos decías. en lo que estuve leyendo, Eduardo, para hablar del tema, contaba, ¿no? Se contaba en las crónicas que los operarios se quejaban de que los jefes manipulaban el reloj, ¿no? Entonces, como que la hora no avanzaba y pasaban así, más de 10 horas siempre en promedio, aunque algunos 15 o 16. Mira, en general hay un dato que es simpático, si querés, en algún sentido. Eh, ¿Por qué se produce en mayo esta huelga o en abril? Porque en Sí, general las fábricas trabajaban de sol a sol, algo que nosotros usamos, viste, como una frase simpática. Entonces, sí, Chicago está muy al norte. Los inviernos sí. acotaban mucho el tiempo de trabajo porque las horas de luz eran 6, 7 horas, pero en el verano, y estamos en mayo en pleno verano en los Estados Unidos, esto sí, bueno, no era verano, pero era ya entrada a la primavera, Sí. eran jornadas de 12, 13 horas. Y entonces ahí la negociación era, por ejemplo, yo te pago tanto por mes, pero no se establecía cuánto tiempo vos trabajabas. Al no haber organizaciones sindicales que Claro. incluso te diría ni siquiera se defendieran los derechos, pero ni siquiera le advertían a los obreros, es decir, había una posición exageradamente dominante por parte de los empleadores, eso provocaba este tipo de, digamos, abusos, pero que también hay que Sí, sí. decir
no había una concepción del abuso como hoy. O sea, la historia por suerte avanzó en el sentido correcto, pero hoy sería imposible que alguien te dijera, venía a trabajar por 100 pesos. 8 horas o te quedás hasta la hora que corresponda. En aquel tiempo era así y mucha gente, sobre todo en las grandes ciudades de los Estados Unidos tuvo después de la guerra civil un crecimiento de la población brutal, lo que después de la Segunda Guerra Mundial llamamos el baby boom, también se había dado en Estados Unidos, además con una afluencia de inmigrantes enormes. Entonces, uno agarraba cualquier trabajo y ahí Sí, aparecían los usos. y Es cierto, la anécdota del reloj, la anécdota de encender las lamparitas para que no se viera que ya había llegado la noche, pero bueno, forman partes, digamos, de ese escenario en el cual sí. uno al menos puede decir que la humanidad ha avanzado mucho en ese terreno. Bueno, entonces, estamos charlando con Eduardo Lázari, que es historiador, hablando del Día del Trabajo y de cómo empezó este día de conmemoración. Me gustaría, Eduardo, si se puede, ¿no? Hacer un parámetro entre lo que pasaba allá en Chicago, en Estados Unidos, en aquellos años, 1886 o por ahí, y Argentina. ¿Y acá qué nos pasaba a nosotros? Bueno, ahí es muy interesante porque la Argentina recién va a tener una modesta industrialización a partir de 1880. Entonces Claro, era un recién problema. empezaba todo, claro. Claro, era un problema bastante menor, pero la crisis de 1890, una crisis financiera y bursátil muy severa, provocó que a partir de 1890 en adelante la celebración del Día del Trabajo, porque claro, en plena crisis del 90 lo que peor la pasaron fueron los trabajadores, a los cuales si la fábrica cerraba o le iba mal lo echaban sin ningún tipo de protección, se generó desempleo. Entonces, a partir de 1890, por parte muy fuerte del anarquismo, que lo trajeron básicamente alemanes y españoles desde Europa, y los socialistas que van a fundar su partido en 1893, empieza a haber un reclamo por leyes laborales. En este sentido, podemos decir que la Argentina, que ya sí después de 1895 empieza un sostenido crecimiento industrial, que en general queda un poquito como desalentado, pero pensemos en la creación de los grandes talleres ferroviarios, los primeros Sí. grandes talleres metalúrgicos, y un dato que es muy importante, que es que la primera etapa tecnológica de nuestra industria fue gracias al ferrocarril y la importación de esa tecnología de punta, vino de la mano de la creación de los primeros sindicatos nacionales, el sindicato de la Unión Ferroviaria, el sindicato de la Fraternidad, primer gremio nacional, con lo cual la Argentina no tuvo digamos, por un lado, una gran industrialización que creara una gran masa obrera, eso va a pasar recién en la década del 30. A principios del 30 había Sí. 300.000 obreros industriales, en 1940 1,5 millones, es decir, fue un crecimiento Uf. explosivo, pero ahí Y ya ahí, venían. eh, Sí, sí, no, sí, sí, perdón, Darío. Eduardo. Te freno acá porque me quedé pensando en lo que pasó allá en 1886 en Estados Unidos, el lanzamiento me imagino, fueron el sindicalismo, ¿no? Porque aquella gente que después de haberse hecho esas huelgas, bueno, todo lo que fue la represión, después habrán surgido los sindicalistas allá. Y digo, y acá en este momento que estás contando vos, 1895. Dijiste 1930 también. ¿Ya había sindicalistas? ¿Ya había el trabajador en Argentina tenía una especie de protección? Iban surgiendo sindicatos por rama de trabajo. Por ejemplo, la Fraternidad 1887, que englobó a todos los maquinistas del país, la Sociedad Tipográfica Sí. Bonaerense, que después va a ser la Federación Gráfica, ya a principios de siglo prácticamente protegía. En esto hay que recordar por qué era importante los gráficos. Bueno, la Argentina era el país con mayor cantidad de diarios, de ejemplares de diarios por habitante en el mundo en 1900, con lo cual la industria gráfica era muy potente, muy potente. Y
lo que empieza a pasar, que eso es interesante, es que los gobiernos empiezan a tomar en cuenta que algo hay que hacer. Entonces, Quintana en 1905 dicta una primera ley de jubilación. eh, en la época de Irigoyen se va a producir algo muy parecido a lo de Chicago, que fue la Semana Trágica, la represión de una huelga en los talleres Bacenas que acabó con centenares de muertos con el incendio de la fábrica, un verdadero desastre en enero de 1919. Después va a venir la crisis que conocemos como la Patagonia Rebelde, las huelgas rurales de la Patagonia, que terminaron con 2.500 fusilados por el ejército en forma verdaderamente, digamos, ilegal, porque no había una razón para hacerlo, las huelgas de la forestal. Eso hizo que fuera muy progresista el gobierno que siguió al de Irigoyen, el de Marcelo Torcuato de Alvear, que fomentó la creación de los sindicatos. Esto es muy interesante, el gobierno fomentó la creación de sindicatos para negociar con sindicalistas y no tener que sindicar con los obreros personalmente, y se crean la Caja Nacional de Jubilaciones, se fija la ley de la silla, las mujeres tenían que estar sentadas, se prohíbe el trabajo nocturno, se prohíbe el trabajo infantil, y después, cuando la industrialización crece brutalmente, en el buen sentido, ¿no? La palabra brutal, en la década del 30, tiene como consecuencia la universalización de esos derechos sociales que hace Perón con muchísima rapidez en un momento económico muy bueno, que era la posguerra, con la Argentina en una buena situación económica, y que culminó, digamos, con después lo que ha sido una suerte de apropiación simbólica por parte del peronismo de todas las leyes sociales. Pero el peronismo uno puede definirlo como la concreción universal de los derechos laborales que venían parcialmente para algunos y para otros en un contexto de un país que estaba en expansión ¿Sabés económica. que ¿Sabés en qué estoy pensando mientras te escucho, Eduardo? Y bueno, pasó el Día del Trabajo, esta nueva celebración, y estamos hablando muy seguido de la CGT, de los sindicalistas millonarios, sindicalistas empresarios que uno ve, sindicalistas que andan en autos, bueno, de último modelo, que uno sabe que se han enriquecido y que evidentemente van perdiendo el apoyo de los trabajadores. Por eso también surgen muchos sindicatos o líneas internas muy de izquierda, ¿no? ¿Qué quedó de aquello? De aquellos años. Es muy buena tu pregunta. En primer lugar, porque hay que decir que la CGT, la Sí, Confederación General del Trabajo, cuya ideología original era sindicalista, es decir, defender los derechos del trabajador sin apetencias partidarias, sin afectaciones ideológicas, nace en 1931. Y lo que el peronismo hace, que hoy está totalmente en crisis, es muy buena tu pregunta, pero que el peronismo impone y duró legalmente hasta hoy, es sí, que solo se permite un sindicato por rama de actividad. O sea, todos los metalúrgicos están en la UOM, todos los sí, tranviarios en sí. Guajuca. Bueno, ese modelo concentró el modelo sindical, cerró la posibilidad de la disidencia interna dentro de los sindicatos, y hoy está en crisis porque, como vos bien decís, por ejemplo, hay 17 sindicatos docentes en la capital federal, hay muchas seccionales de la UOM que Claro, ya no claro. son peronistas, sino que son de izquierda. Entonces, digamos, hay un desafío que es el de adaptar los modelos, ¿no? A ver, el trabajo metalúrgico, pensemos en el sindicato de mecánicos, ESMATA, ¿no? Sí, ESMATA, que era un gremio gigantesco en la década de 1970, todos los autos se hacían a mano, hasta se soldaban a mano. Hoy los autos prácticamente no, desde que no, entran claro. que salen son robots que tienen a alguien que los controle. Y lo que es increíble, Impresionante. en muchos casos, y nosotros lo padecemos en la televisión, porque impide una serie de, digamos, de cambios, digamos, el contrato colectivo de trabajo
de la televisión, por ejemplo, es de 1974, cuando ni siquiera existía la televisión en color, las grabaciones eran en cinta y hoy prácticamente todo eso no existe. Hay una cosa que es muy graciosa, que puede hasta mover a risa, pero los ferroviarios cuando quieren hacer un paro, digamos, utilizan un artículo del Reglamento Interno Técnico Operativo de los trenes que dice en un inciso que los baños de la formación tienen que estar limpios. Y los trenes nuevos ya no traen baño, entonces no pueden salir a circular. Dios mío. Son esas Bueno, paradojas que hay que sí. empezar a resolver. Estamos charlando con Eduardo Lázari, que es profesor y por supuesto historiador, y nos metimos en la historia y terminamos ahora, ¿no? En la actualidad hablando del tema laboral, ahora voy a hablar de la ocupación, con el siguiente entrevistado, para nos vamos a meter en los índices actuales de lo que es el trabajo y la falta de trabajo. Eduardo, te quiero mandar un abrazo. Nos vemos en la tele, por supuesto. Nos vemos en la tele, te mando un gran abrazo y aunque sea atrasado, feliz día del trabajo para vos que sos un laburante fenomenal. Igualmente, Un abrazo, ¿eh? igualmente, Eduardo. Ahí está la charla con Eduardo Lázari. Entonces, yo te conté que queríamos poner en foco el tema de la situación laboral, la historia del trabajo, y ahora nos vamos a meter en foco con lo que es los números actuales de la desocupación. ¿Qué está pasando con esto del home office? ¿Cómo están cambiando las formas de trabajo? Eso lo vamos a hacer en un ratito nada más.